El basilosaurio es un género extinto de cetáceos. Aparecieron en el Eoceno tardío, hace aproximadamente 45 millones de años. Era la ballena más grande de su tiempo, habiendo ejemplares que podrían haber llegado a medir hasta 24 metros de longitud. Los amonites son una subclase de moluscos cefalópodos que surgieron durante el periodo devónico, que comenzó hace unos 416 millones de años. Tenían una amplia gama de tamaños y formas. La mayoría de las especies, sin embargo, tenían conchas enrolladas. La evidencia fósil indica que tenían mandíbulas afiladas en forma de pico para capturar planctons, crustáceos y otros amonites. El celacanto se creía extinto desde el periodo Cretácico hasta que en 1938 un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. El rasgo más sorprendente de este fósil viviente son sus pares de aletas lobuladas que se extienden desde su cuerpo hacia afuera como si fueran patas y se mueven alternativamente como la de un caballo trotando. Puede alcanzar un tamaño enorme de más de 2 metros de longitud. El Brigmophyseter es un género y especie extinto de cetáceo relacionado con los cachalotes, que vivió durante el Mioceno en Japón. Un fósil que se encontró casi completo de este animal medía cerca de 7 metros de longitud. Sin embargo, los paleontólogos estiman que pudo haber alcanzado los 12 metros de longitud, un poco mayor que las orcas actuales. El Cretoxiraina es uno de los tiburones de mayor tamaño y un formidable depredador de los mares durante el periodo Cretácico tardío, apodado el tiburón Ginsu por el nombre del cuchillo de cocina que corta y desmenuza. Este tiburón despedazaba a sus presas y trituraba sus huesos con su boca llena de dientes afilados como cuchillas. El cladocelache es un pez cartilaginoso que vivió durante la era devónica. De hecho, se trata del tiburón más primitivo. Se cree que podía alcanzar hasta los 2 metros de longitud. El cronosaurio fue un reptil marino carnívoro. Se encontraba entre los pliosaurios más grandes y debe su nombre al líder de los titanes, Cronos. Vivieron en el Cretácico inferior, en lo que hoy es Australia. Poseían un cráneo robusto que medía hasta 2,7 metros de largo, a lo que la medida completa de esta especie era probablemente de 9 a 10 metros. El Dacosaurio vivió durante el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Era un animal grande, con dientes aserrados en los bordes y comprimidos en ambos lados. Su cuerpo era hidrodinámico, para mayor eficiencia en su desplazamiento por el agua, lo que junto a su cola con aleta lo hacía un nadador mucho más eficiente que los actuales cocodrilos. El Dunkleosteus fue un género de peces que existieron a finales del periodo devónico. Se caracterizaba por una cabeza acorazada, provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Con hasta 6 metros de largo y 1 tonelada de peso, este cazador estuvo en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente y probablemente depredaba toda clase de fauna. El Edestus es un tipo de tiburón prehistórico que vivió durante el periodo Carbonífero tardío, hace unos 300 millones de años. Medía aproximadamente 6 metros de largo, tenía una cabeza en forma de delfín y una boca forrada de dientes, que tenía una forma muy parecida a la de unas tijeras de podar. El elasmosaurio fue una especie de plesiosaurio que vivió en el Cretácico superior, en lo que hoy es Estados Unidos. Medía cerca de 14 metros de largo y pesaba cerca de 2000 kilos, lo que lo convierte en uno de los mayores plesiosaurios. Es fácilmente reconocible por su largo cuello, que puede alcanzar aproximadamente unos 10 metros de largo. Su complexión aerodinámica, junto con sus miembros en forma de remo, permiten al elasmosaurio nadar rápidamente en busca de peces y pequeños reptiles, que atrapa con sus largos dientes afilados. El Euritérido fue uno de los depredadores acuáticos más grandes y abundantes, pero se extinguieron a finales del Pérmico hace unos 250 millones de años. Estos depredadores, conocidos como escorpiones marinos por su combinación de quelíceros delanteros y aguijón trasero, estaban mejor armados de lo que se creía, ya que su potente aguijón aserrado presentaba una asombrosa flexibilidad lateral que resultaba eficaz tanto para el ataque como para la defensa.
El helicoprión es un género de pez cartilaginoso que vivió desde el Carbonífero hasta el Triásico superior. Los únicos restos fósiles conocidos eran los dientes, ordenados en una fantástica espiral que recuerda mucho una sierra circular. Los dientes eran afilados, lo que implica que estos animales eran carnívoros, ya que actualmente no se dispone de un cráneo. Su forma de alimentación o su técnica de depredación caen dentro del terreno de la especulación. Una hipótesis es que se alimentaba de amonites y que sus dientes estaban especializados en la tarea de romper los caparazones de estos animales. Helibodus es un género extinto de tiburón y desapareció al principio del Cretácico superior, por razones aún desconocidas. Medía cerca de 2 metros de longitud y se cree que eran depredadores oportunistas. El ictiosaurio vivió desde el Triásico inferior hasta el Cretácico superior. Eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Presentaban un hocico largo y dentado y sus patas estaban transformadas en aletas que probablemente usaban como elementos estabilizadores y de dirección. Eran carnívoros que se alimentaban de cefalópodos y que subían a la superficie para llenar sus pulmones de aire. Además, eran vivíparos por los fósiles que se han encontrado con fetos fosilizados en el interior. El Liopleurodon fue un gran reptil marino y carnívoro que vivía en el Jurásico y el Cretácico. Se considera que el Liopleurodon no tuvo ningún depredador por aquel entonces. El tamaño de este genera controversia por parte de los investigadores, aunque por lo general hablamos de un reptil de unos 7 metros o más. Lo que sí es cierto es que sus enormes aletas le convertían en un cazador letal y ágil. El Leviatán es un género extinto de cachalote. El nombre del género se inspiró en el monstruo marino bíblico Leviatán. Vivió hace unos 12 millones de años en el que ahora es el desierto de Ica, Perú, y se descubrió por primera vez en el año 2008. Medía unos 17 metros de largo y sus dientes podían alcanzar un diámetro de 12 centímetros y más de 36 centímetros de largo. No cabe duda que era un terrible depredador. El megalodón fue un enorme tiburón de aproximadamente 16 metros de largo, equivalente a más de 2 veces el tamaño de una orca. Habitó en la Tierra hasta hace 1 millón de años, aproximadamente. Durante la era Cenozoica, poseía varias hileras de enormes colmillos triangulares, de hasta 20 centímetros. Eso sin duda lo convierte en uno de los animales más poderosos que ha existido en la Tierra. El Ichthys es un género extinto de pez que vivió en los océanos del Jurásico medio a tardío. Medía aproximadamente 16 metros de largo. Tenían el comportamiento propio de una ballena. Viajaban en cardúmenes. Poseían más de 40.000 dientes largos y finos y se alimentaban de plancton que engullía con su boca de gran tamaño. El Haekelopterus es un género de artrópodo quelicerado de la clase de los euripteridos. Con 2,5 metros de longitud, es el artrópodo más grande conocido. Vivió hace 390 millones de años en el Devónico medio. El Metriorhynchus fue un cocodrilo prehistórico que vivió en los océanos durante el Jurásico superior. Con cerca de 3 metros de longitud en promedio, era de un tamaño similar al de muchos cocodrilos modernos. Sin embargo, poseía un cuerpo mucho más estilizado, junto con una cola provista de aleta al final, haciéndolo un nadador mucho más eficiente que las especies modernas de cocodrilos. El Mosasaurio es un género extinto de saurópsidos que vivieron en el período Cretácico. Están estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos monitores. Devoraban peces, tiburones, plesiosaurios, tortugas marinas e incluso a mosasaurios más pequeños. Se caracterizaban por un cuerpo alargado y serpentino con una cola poderosa. El Notosaurio es un género extinto de saurópsidos marinos del Triásico. Su nombre significa falso lagarto, y es que no eran lagartos, sino miembros de un linaje de reptiles que se adaptaron tempranamente al medio acuático. Llegaba a medir unos 3 metros de longitud. Sus dientes, muy afilados y en forma de dagas, eran una trampa perfecta para los peces.
El Orthacanthus es un género extinto de tiburones que vivió desde el Carbonífero superior hasta el Pérmico inferior. Se le ha bautizado como el terror de los pantanos. Sus fósiles han sido encontrados en América del Norte y Europa. Tenía la forma del cuerpo de una anguila que alcanzaba los casi 4 metros de largo. El plesiosaurio fue un género de un gran reptil marino que aparecieron a principios del período Jurásico. Se distingue por su pequeña cabeza, su cuello largo y delgado, un cuerpo ancho como el de una tortuga, una cola corta y 2 pares de grandes alas alargadas. El pliosaurio fue una suborden extinta de saurópsidos plesiosaurios que vivieron desde el Triásico superior hasta el Cretácico superior. Se caracterizaban por tener cuerpos robustos y anchos, cabezas grandes sostenidas por un cuello corto y 4 aletas grandes como remos que le daban mucha velocidad en un solo impulso, siendo las aletas posteriores algo mayores que las delanteras, al contrario de los plesiosaurios propiamente dichos. El Rhamphosuchus es un género extinto de cocodrilo pariente del moderno falso gavial. Habitó en lo que hoy es el subcontinente indio en el Mioceno. Se ha estimado que tendría una longitud estimada de entre 8 a 11 metros de largo. El Sarcoprión fue un tiburón prehistórico que vivió en el período Pérmico. Medía aproximadamente 6 metros de longitud. Lo más destacado de este animal es su extremadamente curiosa morfología dental, algo que comparte con sus parientes cercanos, tal y como el Helicoprión. El Scapanorhynchus fue un tiburón prehistórico similar al tiburón duende actual, que vivió durante el Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años. Tiene un hocico alargado y plano, y dientes afilados en forma de punzón, ideales para atrapar peces o desgarrar pedazos de carne de sus presas. Medía aproximadamente 4 metros de largo. El Chastasaurio fue un género perteneciente a la familia de los ictiosaurios, que vivieron durante el Triásico medio y superior, donde vivió en lo que sería actualmente Estados Unidos, Canadá y China. Este animal, al tener un hocico trunco y desdentado, ha sido interpretado como un especializado devorador de peces y cefalópodo sin concha, que atrapaba a través de la succión. El Stetacanthus es un pez cartilaginoso que vivió en el Devónico superior hace unos 360 millones de años y que fue encontrado en partes de Norteamérica y Europa. Medía casi 1 metro de longitud. Es más conocido por la inusual forma que presenta su aleta dorsal, que era propia de los machos. Se asemejaba a un yunque o a una tabla de planchar y estaba recubierta de pequeñas espículas. La cresta pudo haber tenido una función en el cortejo, o tal vez habría sido utilizada para la defensa. El Tilosaurio es un gran reptil marino originario del mar interior occidental, en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, del Cretácico superior. Fue uno de los mosasaurios de mayor tamaño que hayan existido y era el superdepredador de su entorno marino, y los estudios indican que vivió hace unos 80 millones de años. El trilobite es una clase de artrópodos extintos que existieron hace 300 millones de años, es decir, durante la era paleozoica. Se han descrito cerca de 22.000 especies. Inicialmente se consideraron antepasados de los crustáceos, en especial de la cochinilla de humedad terrestre, que comparte ciertas características en común, o incluso de todos los artrópodos, ya que fueron los primeros en aparecer en el registro fósil. Hoy se les considera como un grupo independiente, separados de los mandibulados y quelicerados. Su tamaño varía desde unos pocos milímetros a más de 60 centímetros en algunas especies gigantes. El Xenacanthus es un género extinto de tiburones que vivieron entre el Pensilvánico, en el Cretácico y el Pérmico, hasta hace 280 millones de años. Se han encontrado varios fósiles en distintas partes del mundo. Su cuerpo era fino y alargado. Tenía una espina en su cabeza que, según algunos paleontólogos, podría haber servido como un sistema de defensa que portaba veneno. El Sifactinus es un género de grandes
especies de Teleosteos que vivieron en el Cretácico. Se le atribuyen clásicamente instintos caníbales. Su nombre significa aleta de espada. Vivió en el sur y suroeste de Estados Unidos. Además, medía entre 4 metros hasta 6 metros de longitud. Controlaba su enorme cuerpo gracias a sus grandes y firmes aletas, y de esta manera optimizaba su eficacia depredadora. Su cabeza era chata, un poco parecida a la de un bulldog, y su cola más bien fina. El Tiranosaurio Rex era un dinosaurio carnívoro bípedo. Podía llegar a medir unos 13 metros de largo y unos 4 metros de altura aproximadamente. Y no habitaba en todo el mundo, pues solo se han encontrado fósiles en el oeste de Norteamérica. El espinosaurio fue un dinosaurio carnívoro perteneciente a la familia de los terópodos y que, según los científicos, señalan que era un animal semiacuático. Medía unos 15 metros de largo, es decir, 2 metros más que el T-Rex. Y unas características que lo hacen único es su cráneo parecido al de un cocodrilo, una inmensa cresta dorsal y patas posteriores cortas para desplazarse en el agua. El Diplodocus vivió en lo que hoy es el oeste de Norteamérica durante el periodo Jurásico Superior. Medían alrededor de 27 a 32 metros de largo, con unos 4 a 6 metros de alto. El Triceratops era un gran dinosaurio con 3 cuernos en la cabeza y un cuerpo grande sobre 4 fornidas patas. Medía de 8 a 9 metros de largo y pesaba unas 5 a 9 toneladas. Su boca se parece a un pico de loro, mientras que la dentadura revela que la alimentación era eminentemente herbívora. El Velociraptor fue un carnívoro bípedo, con una larga cola y rígida, y unas garras grandes con forma de hoz en cada pata. Una característica notable es que estaba cubierto de plumas. Sin embargo, este curioso animal nunca pudo volar. Llegaban a pesar hasta 45 kilos. El Stegosaurio era un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo que medía 9 metros de largo y 4 metros de alto. Tiene placas en su lomo que mantenían el calor en su cuerpo y tenían un cuello corto y una cabeza pequeña, lo que significa que probablemente comía arbustos y plantas bajas. El Brontosaurio era uno de los animales terrestres más grandes que ha pisado la Tierra, dotado de un cuello largo y larga cola en forma de látigo. Sus patas delanteras eran levemente más cortas que las traseras, medía entre 22 y 25 metros de largo y pesaba un promedio de 15 toneladas. El Sarcosuchus, comúnmente llamado Supercroc, es un género extinto de cocodrilomorfo que vivió durante el periodo Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en África y América del Sur. Medía cerca de 12 metros de largo, tenía escamas de 30 centímetros de largo y pesaba alrededor de 8.000 kilos. Su morfología era similar a la de los gaviales actuales. El anquilosaurio se distinguía por su pesada armadura y un gran mazo caudal. Medía hasta 6 metros de largo y 1,70 m de altura. Fue un animal cuadrúpedo, con un cuerpo amplio y robusto. La parte delantera del rostro estaba cubierto de un pico con hileras de dientes pequeños. El pterodáctilo fue el primero en ser nombrado e identificado como un reptil volador. Era un carnívoro y probablemente cazaba peces y otros animales pequeños. Se estima que medía aproximadamente 1,5 m y tenía un cráneo alargado con casi un centenar de dientes en su boca. El Polacanthus es un género de anquilosáurido herbívoro que vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente 125 millones de años. Pudo alcanzar unos 5 metros de largo y está cubierto de placas acorazadas y picos para protegerse de los depredadores. De hecho, estos picos son los que le dan el nombre de Polacanthus, que significa muchas espinas. El Carnotauro vivió en América del Sur durante el periodo Cretácico Superior. Lo más notable de este dinosaurio son sus 2 pequeños cuernos sobre los ojos en su pequeña cabeza. Este depredador se adaptaba muy bien para correr y fue posiblemente uno de los terópodos más rápidos de gran tamaño.
El pteranodón es un género extinto de pterosaurio pteranodóntido, con envergaduras de más de 7 metros. Tenía un pico desdentado, similar al de las aves modernas. La característica más distintiva es su cresta craneal. El tamaño y forma de estas crestas variaban debido a un cierto número de factores, incluyendo la edad, género y especie. El Parasaurolophus. Su nombre hace referencia a un supuesto parentesco con el dinosaurio Saurolophus y fue un herbívoro que caminaba tanto de manera bípeda como cuadrúpeda. Una característica importante es que tenía una cresta en forma de tubo en su cabeza. Tenía un hocico ancho como el de un pato y tenía cientos de dientes dispuestos en hileras que podían desmenuzar muy bien las plantas. El Dimetrodon fue un animal con aspecto de reptil que vivió durante el periodo pérmico, confundido a menudo con un dinosaurio. En realidad, vivió muchos millones de años antes que estos. Científicamente hablando, el Dimetrodon pertenece a una clase de criaturas llamadas sinápsidos. La mayoría medía entre 1,70 m a 5 metros de largo. Su característica más distintiva es su enorme vela dorsal. El Corythosaurio, que significa lagarto con casco, debe su nombre a la distintiva cresta que corona su cabeza. Pesaba aproximadamente 4 toneladas y podía alcanzar los 9 metros de largo, lo que lo convertía en uno de los hadrosáuridos de mayor tamaño, con un hocico en forma de pico y miles de pequeños dientes para masticar plantas duras. El Chasmosaurio es un género de dinosaurio ceratópsido, de apariencia similar a los triceratops, aunque de un tamaño muy inferior al de su pariente más famoso. Medía aproximadamente 7,5 metros de largo y se caracteriza por los 3 cuernos que tiene en la frente, así como por la gran gola ósea de su cuello. El Iguanodon es un género de ornitópodo herbívoro de gran tamaño, con un peso aproximado de 3 toneladas y una longitud de hasta 8 metros. El nombre de este dinosaurio significa diente de iguana, por la similitud de sus dientes con los de las iguanas, que son anchos y planos para masticar plantas duras. El Mosasaurio es un género extinto de saurópsido. Vivieron en el periodo Cretácico y están estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos monitores. Devoraban peces, tiburones, plesiosaurios, tortugas marinas e incluso a mosasaurios más pequeños. Se caracterizaban por su cuello alargado y serpentino, con una cola poderosa. El Alosaurio, que en griego significa lagarto extraño, se le denominó así porque sus vértebras eran totalmente diferentes a la de los otros dinosaurios, conocidos hasta ese momento. La boca de este dinosaurio contenía docenas de dientes afilados que estaban aserrados en los bordes delanteros y traseros. Habitó fundamentalmente en Norteamérica y Europa. El Brachiosaurio es un género de saurópodo herbívoro y uno de los dinosaurios más grandes que hayan existido, con un peso superior a las 50 toneladas. Gracias a su largo cuello, pudo alimentarse de árboles de hasta 12 metros de altura, llegando a comer unos 400 kilos de vegetación al día, mientras que su enorme tamaño mantiene alejado a cualquier posible depredador. El Estiracosaurio era un gran dinosaurio ceratópsido que tenía unos cuernos característicos en el cuello. Vivía en lo que ahora es Norteamérica y su nombre significa lagarto con espinas. Se cree que vivían en manadas y viajaban en grandes grupos para protegerse y buscar comida. Tenían un pico duro y dientes cortantes en las mejillas que resultarían ideales para cortar materia vegetal. El Trodonte o Trodón, que en griego significa diente hiriente, hace referencia a los dientes de este dinosaurio, que son diferentes a la de los otros terópodos. Los dientes tienen prominentes dentaduras orientadas apicalmente, más parecidas a la de los reptiles herbívoros. Estos dinosaurios medían aproximadamente 2 metros de largo y 1 metro de alto, y una característica importante es que tenía un cerebro grande para su tamaño relativamente pequeño, y esto significaría que era uno de los dinosaurios más inteligentes que había.
El ceratosaurio era un gran dinosaurio terópodo. Tenía una extraña configuración de pequeños cuernos sobre los ojos y un cuerno nasal en forma de cuchilla. Su nombre significa lagarto con cuerno. Un rasgo poco común del ceratosaurio era la armadura dérmica que tenía en el centro de la espalda. El acrocantosaurio medía aproximadamente 12 metros y más de 6 toneladas de peso. Su nombre significa lagarto de espinas altas, y esto se debe a las alargadas espinas que recorren su cuello y su lomo, mientras que sus afilados dientes y su poderosa mandíbula lo convierte en un temible depredador comparable con el mucho más conocido Tiranosaurio Rex. El Gallimimus, que en latín significa imitador de pollo, recibe su nombre por su esqueleto tipo avestruz. Su larga cola le servía para mantener el equilibrio al avanzar y tenía aproximadamente 6 metros de largo y casi 2 metros de alto. El Dimorphodon se caracterizaba por el tamaño de su cabeza, mucho más grande que la de otros pterosaurios similares como el pterodáctilo. Su nombre significa diente de dos formas. Era una de las especies más pequeñas de pterosaurio. Contaba con una envergadura aproximada de 1,5 metros. El nombre del Oviraptor significa ladrón de huevos. Es un nombre poco apropiado y no hay pruebas de que el Oviraptor se alimentara de huevos, ya que el primer fósil que se encontró no estaba robando huevos, sino que murió protegiendo su propio nido. Todo su cuerpo está cubierto por plumas. El apatosaurio, con más de 20 metros de largo y un peso aproximado de 20 toneladas, es uno de los dinosaurios más grandes que hayan existido. Tenía un cuello largo que le permitía alimentarse de las hojas de los árboles. Podía chasquear la punta de su cola a modo de látigo para producir un fuerte sonido que ahuyentara a los depredadores. El criolofosaurio fue uno de los terópodos más grandes del Jurásico inferior, con sus casi 7 metros de largo y 500 kilos de peso. Su nombre, que significa reptil con cresta congelado, hace referencia a la llamativa cresta que posee en la cabeza y al clima frío que reina en su hábitat, la Antártida. El anchisaurio vivió a principios del período Jurásico en lo que hoy es Norteamérica y posiblemente otros lugares del mundo. Fue un saurópodo primitivo que caminaba en 2 o 4 patas, alimentándose de la vegetación, ayudándose con su gran pulgar. Su nombre significa reptil cercano, debido en parte a que en sus primeros fósiles se creyeron que era de un esqueleto humano. Eso significa que el tamaño o la dimensión de los elementos óseos eran bastante similares a los huesos que nosotros poseemos. El argentinosaurio es un género de dinosaurio saurópodo gigante que vivió durante el periodo Cretácico superior en lo que hoy es Argentina. No se ha recuperado mucho del argentinosaurio, apenas algunas vértebras, un peroné, las costillas fragmentarias y el sacro. Sin embargo, siguiendo las proporciones de estos huesos y de lo conocido de sus parientes, permite a los paleontólogos estimar más o menos su peso y su tamaño, y medían alrededor de 30 y 35 metros de largo y pesaba entre 65 y 80 toneladas. El centrosaurio, que su nombre significa lagarto de punta afilada y se refiere a la serie de pequeños cuernos colocados a lo largo del margen del volante y no al cuerno en su nariz. Vivió a finales del periodo Cretácico en lo que hoy es Norteamérica. El torosaurio poseía uno de los más grandes cráneos encontrados en un animal terrestre, midiendo casi unos 3 metros de largo. Se caracterizaba por una placa huesuda grande, llamada volante o gola, que se proyecta en la parte posterior de su cráneo, un cuerno corto sobre su pico de loro y 2 cuernos más largos sobre sus ojos, que le proporciona la protección contra los depredadores. El Protoceratops vivió a finales del periodo Cretácico, con el tamaño de una oveja entre 1,5 metros a 2 metros. Este herbívoro fue muy abundante en lo que hoy es Mongolia. El gran número de estos animales encontrados hace pensar que vivieron en manadas.
El cronosaurio fue uno de los gigantes reptiles marinos carnívoros. Se encontraba entre los pliosaurios más grandes y debe su nombre al líder de los titanes, Cronos. Vivió en el Cretácico inferior, en lo que hoy es Australia. Poseía un cráneo robusto que medía hasta 2,7 metros de largo, a lo que la medida completa de esta especie era probablemente de 9 a 10 metros. El archelón se traduce del griego antiguo como tortuga gobernante y fue una de las tortugas más grandes que jamás haya existido, midiendo casi 5 metros de largo y pesaba hasta 3 toneladas. Este reptil carnívoro, que data del Cretácico superior, tiene un pico afilado y poderosas aletas, lo que lo convierte en un cazador experto. El Lycaenops, que su nombre significa cara de lobo, fue un carnívoro con largas extremidades y complexión ligera, que vivió en el Pérmico. Medía cerca de 1 metro de largo y pesaba más de 15 kilos, al igual que los lobos modernos de los que se toma su nombre, y se alimentaba sobre todo de pequeños vertebrados como reptiles y dicinodontes. Los megatherios eran perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezosos, que habitaron en América del Sur desde comienzos del Pleistoceno hasta hace 8000 años. Ya en el Holoceno pesaba más de 3 toneladas y medía más de 6 metros de largo de la cabeza a la cola. Es el mayor de los perezosos terrestres conocidos, con un tamaño equiparable al de los elefantes actuales. El gliptodonte era un animal acorazado que vivió durante el Pleistoceno en América del Sur. Son parecidos a los armadillos actuales, ya que ambos poseen el cuerpo protegido por una coraza ósea muy característica. Medían alrededor de 3 metros de largo y 1,5 metros de altura. El paquicefalosaurio vivió desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior, en lo que hoy es Norteamérica y Asia. Eran animales bípedos, con gruesos cráneos. Algunos científicos creen que el cráneo recubierto permitía a estos animales librar batallas de dominación, posiblemente relacionadas con el apareamiento, aunque otras investigaciones no están de acuerdo, ya que las vértebras del cuello del dinosaurio podrían no haber sido lo suficientemente fuertes como para soportar las colisiones sin romperse. El Baryonyx, que significa garra pesada y alude a la garra muy grande del animal en el primer dedo, alcanza los 10 metros de largo y se caracteriza por su mandíbula similar a la de un gavial. Era mayoritariamente piscívoro, es decir, que se alimentaba de peces. También se cree que el Baryonyx era un carroñero que se alimentaba de los cadáveres de dinosaurios pequeños de tierra firme. El ambiosaurio utilizaba su singular cresta en forma de hacha como una especie de cámara de resonancia para hacer sonidos, siendo la cresta más corta y redondeada en las hembras. El ambiosaurio pudo caminar como bípedo o cuadrúpedo, según le convenga. El Ornithocheirus fue un pterosaurio de grandes dimensiones que habitó en Europa en el Cretácico inferior. Tenía una cresta que no estaba en la parte superior de la cabeza, como otros pterosaurios, sino en el extremo del pico. Sin embargo, no solo tenía esta cresta redonda, sino que también tenía una en la parte inferior del pico. Medía aproximadamente 3 metros de largo y tenía una envergadura de unos 6 metros. El Dilophosaurus, que su nombre significa lagarto de 2 crestas, en alusión a las 2 crestas que tiene sobre el cráneo, era un dinosaurio terópodo que vivió a principios del periodo Jurásico, en lo que hoy es Norteamérica, con aproximadamente 7 metros de largo y con un peso aproximadamente de 400 kilos. La función de las crestas es desconocida, pero pueden haber sido utilizados en la visualización como el reconocimiento de especies y la selección sexual. El Coelodonta, que su nombre significa diente con cavidad, es una especie extinta de rinoceronte que fue común en Europa y el norte de Asia durante la época del Pleistoceno y sobrevivió hasta el último periodo glacial. Medía alrededor de 3 a 4 metros de largo. El Edmontosaurio, que significa dinosaurio pico de pato, era un gran hadrosáurido que vivía en las regiones occidentales de Norteamérica. Su nombre procede del lugar donde se encontró, en Edmonton.
en el sur de Alberta, Canadá. Y a diferencia de otros hadrosáuridos que tenían una cresta ósea en la cabeza, pues este tenía su peculiar cresta hecha completamente de tejido blando. El Psittacosaurio es un género de dinosaurios ceratopsianos. Vivieron a mediados del periodo Cretácico, hace unos 100 a 130 millones de años, en lo que hoy es Asia. El género es notable por la gran cantidad de especies que posee, por lo menos 14 especies extintas, y todas las especies tenían el tamaño de una gacela. Eran bípedos herbívoros con un alto y poderoso pico en la mandíbula superior. El Sauropelta, que su nombre significa lagarto escudo, por la gruesa coraza de su espalda, era uno de los nodosáuridos mejor comprendidos, gracias a la prolífica recuperación de sus restos. A diferencia de otros de su tipo, el Sauropelta tenía un cráneo plano y no arqueado. La disposición de las placas de su espalda limitaba la movilidad del cuello, los hombros y la parte superior de la cola. El Quetzalcoatlus era un pterosaurio piscívoro que habitaba a finales del periodo Cretácico y se considera uno de los animales voladores más grandes que haya existido, con una envergadura de más de 10 a 11 metros aproximadamente. Su nombre proviene del dios azteca Quetzalcoatl, que significa serpiente emplumada. Los fósiles del Tupandactylus solo se han encontrado en Brasil. Destaca por su gran cresta craneal, compuesta en parte de hueso y en parte de tejido blando. La envergadura de sus alas pudo alcanzar hasta los 5 metros. El Dracorex, que su nombre significa rey dragón, era un herbívoro de la gran familia de los paquicefalosáuridos, que se caracteriza por su cráneo rugoso, lo cual se sumaba a la presencia de hileras de espinas y nódulos sobre el hocico. Medía aproximadamente 3,5 metros de largo y tenía un peso alrededor de 600 kilos. El megalosaurio vivió en lo que hoy es Europa, durante el periodo Jurásico. Su nombre significa lagarto grande, una designación muy apropiada ya que pudo llegar a medir hasta 9 metros de largo y pesar unos 700 kilos. Su gran tamaño, sus poderosas mandíbulas y sus dientes cerrados lo convirtieron en el depredador por excelencia de su entorno. El ictiosaurio vivió desde el Triásico inferior hasta el Cretácico superior y eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Estos presentaban un hocico largo y dentado, y sus patas estaban transformadas en aletas, que probablemente usaban como elementos estabilizadores y de dirección. Además, eran vivíparos, por los fósiles que se han encontrado con fetos fosilizados en el interior. El Compsognathus, que su nombre significa mandíbula elegante, es un género de dinosaurio terópodo pequeño. Podían crecer hasta alcanzar el tamaño de un pollo. Vivieron en el Jurásico superior en lo que ahora es Europa. Belemnitida es un orden extinto de cefalópodos que existieron durante la era mesozoica y eran parecidos a sepias y calamares. Tenían forma de torpedo y en su interior tenían una concha interna en forma de bala. El Saurolophus era un animal significativamente grande, que se desplazaba tanto en 2 como en 4 patas. Se distingue por una cresta similar a una púa, que se proyectaba hacia arriba y atrás desde el cráneo. Vivieron en el Cretácico superior en lo que hoy es Norteamérica y Asia. El Dacosaurio vivió durante el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Era un animal grande con dientes aserrados en los bordes y comprimidos en ambos lados. Su cuerpo era hidrodinámico, para mayor eficiencia en su desplazamiento por el agua, lo que junto a su cola con aleta lo hacía un nadador mucho más eficiente que los actuales cocodrilos. El Carcharodontosaurio tenía los dientes aserrados y curvos, que le hicieron ganarse el apodo de lagarto de dientes de tiburón. Además de sus dientes aserrados, tenía la función de desgarrar la carne, por lo que sus presas morían desangradas. Tenían también en sus patas delanteras unas garras afiladas como garfios, para sostener a sus víctimas mientras las destrozaban con sus mandíbulas.
El Hypsilophodon, que significa diente de cresta alta, era un dinosaurio relativamente pequeño. Su altura era de 1,20 m. Sus dientes, posiblemente autoafilados, eran muy adecuados para moler vegetación dura. El Deinonychus es un género de terópodo que existió hace unos 110 millones de años, durante el Cretácico inferior. Su nombre, que significa garra terrible, hace referencia a la larga garra en forma de hoz que tiene en el segundo dedo de las patas traseras. Esto lo usaba para defenderse de los depredadores. El Clitoclidus era un saurópsido plesiosaurio que vivió durante el Jurásico Medio en lo que hoy es Inglaterra. La frágil constitución de su cabeza y dientes impedía cualquier ataque de presa y sugiere una dieta de animales pequeños y de cuerpo blando, como el calamar y cardúmenes. El Vulcanodon, que significa diente de volcán, vivió a principios del periodo Jurásico en lo que hoy es África. Era un dinosaurio bastante pequeño para ser un saurópodo, ya que tan solo llegaba hasta los 7 metros de largo. Su nombre se debe a ciertos dientes que encontraron en Zimbabue, exactamente en rocas volcánicas, y fueron adjudicados a los restos del Vulcanodon. El Liopleurodon se trata de un gran reptil marino y carnívoro que vivía en el Jurásico y el Cretácico. Se considera que no tuvo ningún depredador por aquel entonces. El tamaño de esta genera controversia por parte de los investigadores, aunque por lo general hablamos de un reptil de unos 7 metros o más. Lo que sí es cierto es que sus enormes aletas le convertían en un cazador letal y ágil. El amargasaurio debe su nombre al lugar de su descubrimiento, la formación La Amarga en Argentina. Es un dinosaurio herbívoro de la familia de los saurópodos, con una longitud de 9 a 10 metros. Su largo cuello y sus dientes afilados le permiten alimentarse de las duras hojas de los árboles, mientras que las dos filas de grandes espinas de su cuello y lomo ayudan al amargasaurio a defenderse de los depredadores. El Brachytrachelopan notablemente rompe con varias supuestas características sobre los saurópodos, ya que era de un pequeño tamaño de solo 10 metros de largo, y su cuello era asombrosamente corto si lo comparamos con los otros saurópodos. Vivió a finales del periodo Jurásico, en lo que hoy es Sudamérica. El Rhamphorhynchus, que significa hocico de pico, tiene una envergadura de ala de 1,80 m, con un pico afilado y dientes como agujas, ideales para atrapar peces y pequeños cefalópodos. Vivió en algunas zonas de Europa y África a finales del Jurásico. El Archaeopteryx es un género extinto de aves primitivas, aparentemente con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Vivió en el periodo Jurásico superior, hace unos 150 millones de años, en lo que hoy es Alemania. Medían aproximadamente 60 centímetros, un tamaño similar al del cuervo. No se sabe con certeza si podían batir las alas con fuerza y realizar un vuelo completo, o solo un planeo. El Temnodontosaurio es un género de ictiosaurios del Jurásico inferior. Vivieron en lo que hoy es Europa. Eran animales grandes, alcanzando algunas hasta 12 metros de largo. Los ojos de estos dinosaurios podían medir 20 centímetros de diámetro. A pesar del impresionante tamaño de sus ojos, tenían puntos ciegos sobre su cabeza, debido al ángulo en que estaban dispuestos sus ojos. Eran grandes nadadores muy resistentes y podían descender hasta zonas profundas de los mares jurásicos para capturar a sus presas. El Patagosaurio, que significa lagarto de la Patagonia, vivió a mediados del periodo Jurásico, en lo que hoy es Sudamérica. Llegó a medir 18 metros de largo, con un cuello alargado, una pequeña cabeza y una cola muy larga. El Lepidopteryx era del tamaño de una paloma y pesaba unos 160 gramos. Tenía el cuerpo cubierto de plumas, incluidas 4 de cola muy largas, parecidas a cintas, pero no podía volar porque sus alas carecen de las plumas de contorno para el vuelo típico de las aves. Vivió a finales del periodo Jurásico, en lo que hoy es China. El Mamenchisaurio es famoso por su cuello increíblemente largo, que puede llegar a medir unos 11 metros. Este dinosaurio herbívoro se alimentaba de plantas y hojas, que engulle sin tener que masticarlas.
El Euplocephalus, que significa cabeza bien armada, se debe por la armadura gruesa de este dinosaurio. Pesaba aproximadamente 2,5 toneladas, de aproximadamente 1,20 m de altura, colocado sobre 4 patas cortas y poderosas. La región superior del cuerpo, incluyendo el cuello y la cabeza, estaba cubierto por grandes placas de hueso fijos y cuernos cónicos óseos. El extremo de la cola presentaba un mazo óseo. El Ornitholestes era un carnívoro bípedo. Su cabeza era proporcionalmente más pequeña que de la mayoría de los otros dinosaurios depredadores, pero el cráneo estaba fuertemente construido, con un hocico corto y una mandíbula inferior robusta. Llegó a medir poco más de 2 metros de largo y 80 centímetros de alto. El Stygimoloch era un dinosaurio herbívoro de la familia de los paquicefalosáuridos que vivió en el oeste de Estados Unidos hace unos 65 millones de años. Este género puede medir hasta 3 metros de largo y es fácilmente reconocible por los grandes cuernos de hueso que tienen en la parte posterior de su cabeza y que usa para defenderse de los depredadores. Su nombre significa diablo espinoso del río Estigia, en referencia al río que separa la Tierra del inframundo en la mitología griega. El Alioramus era un dinosaurio carnívoro bípedo que pertenece a la familia de los tiranosáuridos. Aunque similar al T-Rex, el género es mucho más pequeño que su famoso pariente. El género fue nombrado como tal para subrayar sus diferencias anatómicas de otros miembros de la familia tiranosáurido, tales como su cabeza y cuerpo. Su nombre significa rama diferente. El Heterodontosaurio, que significa lagarto de dientes diferentes, era un pequeño dinosaurio que medía aproximadamente 1,18 metros de largo. Presentaban 3 formas diferentes de dientes: los pequeños y afilados, los largos y curvos, posiblemente solo presentes en los machos, y los molares. Muchos especímenes encontrados no poseían colmillos y en un principio se pensó que se trataban de individuos más jóvenes. Al estudiarlos profundamente, se determinó que los colmillos podían perderse por la edad, pero que en la mayoría de los casos, dichos especímenes no habían tenido evidencias de colmillos en ninguna etapa de su vida, y se propuso que sería una causa de dimorfismo sexual de la especie. El Tarbosaurio era un tiranosaurio del periodo Cretácico superior y es originario de Asia. De hecho, muchos expertos creen que no es un género propio, sino una especie asiática de tiranosaurio. Con sus 11 metros de largo y más de 5 toneladas de peso, este aterrador depredador tiene una de las mandíbulas más poderosas jamás encontradas en un dinosaurio, así como hileras de dientes grandes y afilados. El Masiacasaurio, que significa lagarto vicioso, tenía dientes diferentes a diferencia de los otros terópodos. Sus dientes se proyectaban hacia adelante en lugar de hacia abajo. Esta dentición única sugiere que tenían una dieta especializada que tal vez incluía peces y otras presas pequeñas. Alcanzó una longitud estimada de alrededor de 1,80 m a 2 metros de largo. El Suchomimus, que significa imitador de cocodrilo, medía 10 metros de largo y pesaba 5 toneladas. A pesar de ser casi tan grande como un T-Rex, el Suchomimus prefería una dieta de peces que a cazar habitantes terrestres. El Mayasauria, que significa lagarto buena madre, es el primer dinosaurio del que hay constancia de que alimentaba a sus crías mientras seguían en el nido. Con un característico hocico con forma de pico, el Mayasaura era un gran herbívoro que se alimentaba de hojas, ramas, helechos y otras plantas. El Camarasaurio, que su nombre significa lagarto de cámaras, y esto se refiere a los huecos en las vértebras. Es uno de los saurópodos más grandes con un peso superior a las 50 toneladas y más de 15 metros de largo, y es fácilmente reconocible por su cráneo cuadrado y hocico embotado. El Ampelosaurio es un dinosaurio saurópodo titanosaurio del periodo Cretácico superior, de lo que hoy es Francia. Este habría tenido un cuello y una cola larga, pero también tenía una peculiar armadura en forma de placas, bulbos y espinas.
Los ptericinosaurios se descubrieron por primera vez en Asia. Los registros fósiles se han encontrado en China, Mongolia y hasta Japón. Eran de gran tamaño y podían crecer hasta 10 metros de largo y 5 metros de alto, y pesaban posiblemente 5 toneladas. Su característica principal son las gigantescas garras de sus manos, que pueden alcanzar los 50 centímetros de largo. El paquirrinosaurio, que significa lagarto de nariz gruesa, vivió a finales del periodo Cretácico. Este dinosaurio llegó a medir entre 6 a 8 metros de largo. Fue un herbívoro y poseía fuertes dientes en las mejillas para procesar las plantas que comía. En vez de cuernos, el cráneo lleva una enorme y aplanada protuberancia sobre la nariz. Esta fue utilizada probablemente para trabarse y empujarse en combates intraespecíficos, como los bueyes almizcleros. El varosaurio, que significa lagarto pesado lento, era un diplodócido bastante grande, con un cuello largo y una también larga cola en forma de látigo, y se parece mucho al diplodocus, pero con diferencias leves, como las espinas dorsales mucho más altas, con una cola más corta y un cuello mucho más largo. El Caudipteryx, que su nombre significa cola emplumada, presenta una interesante mezcla de características de ave y de reptil. Llegaban a medir hasta 1 metro de largo y pesaban hasta 6 y 7 kilos. Poseía un recubrimiento completo de plumas, incluidos brazos similares a alas y una elaborada cola de abanico. El Coelophysis, que significa forma hueca, hace referencia a los huesos huecos de sus patas. Era carnívoro y usaba sus garras y dientes afilados para atrapar a sus presas. Vivió a finales del periodo Triásico y a principios del Jurásico, en lo que hoy es Norteamérica y África. El seismosaurio, que significa reptil terremoto, y se le llamó así por ser uno de los dinosaurios más grandes que ha existido en la Tierra. Aunque su altura fue similar a la del Diplodocus, alcanzaba casi el doble en longitud. Entre el 2004 y 2006 se decidió que era una especie grande de Diplodocus, que hoy se conoce como Diplodocus hallorum. El peteinosaurio, que probablemente habitó en el continente de Pangea en el periodo Triásico, tenía una envergadura de alrededor de 60 centímetros y fue uno de los primeros y más pequeños pterosaurios que se le ha atribuido un estilo de vida insectívoro. El ananguera, que en el idioma tupí-guaraní significa alma antigua, es un género de pterosaurio que debe su nombre a la ciudad brasileña de Anhanguera, que a su vez recibió el nombre de una deidad protectora de la naturaleza. Eran criaturas piscívoras, como indican sus dientes, con una envergadura de alas de entre 4 y 5 metros. Tenían una pequeña cresta redondeada en la parte frontal de sus mandíbulas, que le daban un aspecto característico. El micropaquicefalosaurio, que significa pequeño lagarto de cabeza gruesa, vivió a finales del periodo Cretácico en lo que hoy es Asia. Irónicamente, aunque es uno de los más pequeños, su nombre genérico es el más largo de los dinosaurios, con 23 letras. Medía medio metro de largo y pesaba 20 kilos. Su dieta eran las plantas y fue encontrado en Shandong, China. El supersaurio, que significa super lagarto, fue uno de los animales más grandes que ha existido en la Tierra. Por encima del Diplodocus, el supersaurio alcanzó entre 39 y 42 metros de largo, con un peso que rondaba las 70 toneladas. El nombre de Guanglong deriva del chino y se traduce como dragón corona, y es un género de dinosaurio tiranosaurio, del Jurásico tardío de China. Era un terópodo relativamente pequeño, que alcanzaba casi los 3 metros de longitud y 125 kilos. El arizonasaurio, que significa lagarto de Arizona, vivieron en el periodo Triásico, en lo que hoy es Arizona, América del Norte. Presentaba una larga vela en su espalda, formada por sus espinas neurales en sus vértebras. El Caprosuchus, que su nombre significa cocodrilo jabalí, hace referencia a sus inusuales grandes caninos que recuerdan a los del jabalí. Es un género extinto de cocodrilomorfo, que pudo llegar a medir hasta 6 metros de largo, que es el doble de un cocodrilo moderno. Se piensa que era un depredador principalmente terrestre, si no de manera exclusiva. La evidencia de este comportamiento incluye la posición lateral y algo hacia adelante de los ojos, lo que sugiere una vista estereoscópica.
El Diabloceratops eatoni, que significa cara con cuernos del diablo de Geoffrey Eaton, este nombre específico rinde honores al paleontólogo Geoffrey Eaton. Vivió a finales del periodo Cretácico hace aproximadamente 80 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Era un herbívoro cuadrúpedo terrestre, que podía crecer hasta una longitud de casi 5 metros. Tenía un pequeño cuerno en la nariz. El volante también tenía un par de picos muy largos. El Gigantospinosaurio, que significa gran dinosaurio con espinas, era un género de dinosaurio herbívoro que vivió a finales del periodo Jurásico, en lo que hoy es Asia, y era caracterizado por las grandes espinas de sus hombros, que lo protegen de los depredadores. Se estima que tenía aproximadamente 4 metros de largo y 700 kilos de peso. El Cintaosaurio era un género de dinosaurio hadrosáurido que vivió durante el periodo Cretácico superior. Fue descubierto en China y es conocido por tener una característica distintiva, una gran cresta en forma de jarrón en su cabeza. Esta cresta ha generado bastante interés y debate entre los paleontólogos sobre su función exacta, que podía haber sido utilizada para la comunicación de la misma especie, termorregulación o incluso para exhibición durante el cortejo. El Einiosaurio vivió durante el periodo Cretácico superior. Fue descubierto en Montana, Estados Unidos. Se caracteriza por tener una gran gola ósea en la parte posterior de su cabeza y un único cuerno nasal en forma de garfio orientado hacia adelante. Esta combinación única de características lo hace distintivo entre otros ceratopsianos. El Susousaurio vivió a mediados del periodo Cretácico, hace aproximadamente 115 millones de años en lo que hoy es Asia. Alcanzaba una longitud de 6 metros, tenía garras y cuello alargados para comer, patas traseras robustas y un tronco grande que terminaba en una cola reducida. El Unaisaurio fue descubierto en Brasil y es uno de los primeros ejemplos conocidos de dinosaurios sauropodomorfos, un grupo que incluye a los ancestros de los gigantescos saurópodos posteriores, con una longitud estimada de alrededor de 2 metros. El Cosmoceratops, que significa cara con cuernos ornamentales, esto se refería a la gran cantidad de adornos en su cabeza. Este dinosaurio es conocido por tener uno de los cráneos más ornamentados de todos los dinosaurios ceratopsianos descubiertos hasta la fecha, con hasta 15 cuernos y protuberancias en su cabeza. Vivió durante el periodo Cretácico superior hace aproximadamente 76 millones de años. Fue descubierto en los Estados Unidos. El Erythrosuchus era un género de reptil arcosaurio que vivió durante el periodo Triásico inferior. Este reptil carnívoro era robusto y alcanzaba tamaños considerables para su época, con algunos especímenes que podían superar los 4 metros de largo. Poseía una cabeza grande con dientes afilados y una estructura corporal adaptada para la caza de presas. Se han encontrado fósiles en varios lugares, incluyendo Sudáfrica y Rusia, lo que sugiere que tenía una distribución geográfica bastante amplia durante el Triásico. Su nombre significa cocodrilo rojo, haciendo referencia a su apariencia y su naturaleza depredadora. El Archaeoceratops era un género de dinosaurio ceratopsiano que vivió durante el periodo Cretácico inferior. Fue descubierto en China y es uno de los ceratopsianos más primitivos conocidos. Se caracterizaba por su pico córneo en forma de loro, similar al de los pájaros. Tenía una pequeña gola ósea y probablemente caminaba en 4 patas. Aunque no tenía cuernos prominentes como otros ceratopsianos, sus fósiles proporcionan información importante sobre la evolución temprana de este grupo de dinosaurios. Su nombre significa cara con cuernos antiguo, haciendo referencia a su posición temprana en la evolución de los ceratopsianos. El Deinocheirus es un género de dinosaurio terópodo que vivió durante el periodo Cretácico superior. Se cree que era un dinosaurio omnívoro, alimentándose tanto de plantas como de pequeños animales. Su nombre significa mano terrible, en referencia a las garras grandes y curvadas de sus manos. Este dinosaurio es fascinante para los paleontólogos, debido a su tamaño y su extraña morfología.
El Hatzegopteryx fue uno de los pterosaurios más grandes que han existido y el animal de mayor peso que jamás haya surcado los cielos de nuestro planeta, con más de 10 metros de envergadura de las alas y un peso que superaba los 200 kilos. Sus fósiles fueron descubiertos en Rumania y se caracteriza por su enorme tamaño y su cráneo alargado y estrecho. Se cree que era carnívoro y que probablemente se alimentaba de animales pequeños y medianos, como dinosaurios y otros vertebrados terrestres. El Inenicus es un género de dinosaurio terópodo que vivió durante el período Cretácico superior, hace aproximadamente 85 millones de años. Fue descubierto en Mongolia. Se destaca por una característica muy distintiva: sus extremidades delanteras extremadamente pequeñas y robustas, con una sola garra en cada mano. Se cree que estas pequeñas extremidades delanteras podrían haber sido útiles para escarbar en busca de alimentos, quizás insectos o pequeños vertebrados, en un comportamiento similar al de los actuales osos hormigueros. El Tiranosaurio Rex. Su nombre significa rey de los lagartos tiranos y es considerado el rey de los dinosaurios por ser el depredador terrestre más temible y feroz que ha habitado la Tierra. Su boca tenía más de 60 dientes con funciones y formas diferentes, colocados en fila. Fue el mayor carnívoro de su ecosistema, cazando grandes herbívoros como los saurópodos u ornitópodos. Una de sus desventajas es que no era muy veloz por ser un animal demasiado pesado y grande. El espinosaurio es el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Una de sus principales características es su enorme aleta dorsal. Además, es el único dinosaurio conocido adaptado a la vida acuática. El brachiosaurio fue un dinosaurio que vivió hace 150 millones de años durante el periodo Jurásico medio tardío. Se han encontrado sus fósiles en América del Norte. El Diplodocus era un dinosaurio herbívoro que vivió en el periodo Jurásico tardío hace aproximadamente 150 millones de años. Tenía el cuello muy largo y su cola lo usaba como si fuera el látigo. Los dinosaurios gobernaban la Tierra durante aproximadamente 140 millones de años, y los científicos creen que el evento que llevó a la extinción final pudo haber sido un impacto masivo de asteroides o una gran actividad volcánica, probablemente causados por un deterioro climático progresivo. Eventos como estos podrían haber bloqueado la luz solar y haber cambiado significativamente la ecología de la Tierra.